No, solo voy a cargar la presentación. Listo. Continuamos con la época independiente que nos quedamos en la diapositiva número 10. Esta presentación ustedes ya la tienen, que es la misma, es el mismo archivo, perdón, que subí el día lunes. Bueno, nos quedamos precisamente en la diapositiva número 10, que es la que tienen en pantalla. Y como veníamos hablando de la época colonial, cuando se trasladó a la época de la, llamémosla independencia inicial, se copiaron o se trasladaron todas las instituciones del gobierno español o de la corona española, mejor dicho, a través de la denominada audiencia, para ya específicamente el caso de Guatemala y en algunos momentos incluso como se llamó, como quiso regular la República Federal Centroamericana, los tributos o la economía en ese momento, hablando de 1821 hasta más o menos 1940, décadas de los 30 y 40, que se tenía una economía basada en la agricultura. Nos trasladamos ya más o menos a la década de los 40 y especialmente 1950, ya a un proceso de industrialización en el cual las empresas guatemaltecas ya no querían basar o fundamentarse especialmente solamente en agricultura, sino que se trató de trasladar, no se trató, sino que se inició, mejor dicho, a trasladar todo ese proceso de agricultura a una exportación, especialmente con el café en su momento y con el añil. El sistema impositivo federal en ese momento se destinó al sostenimiento de la República, los ingresos provenientes de tabaco, alcabala marítima, correos y pólvora. Estos cuatro rentas no llenaban, no llegaban a lo que ellos estimaron en ese momento, especialmente para sufragar los gastos del gobierno propiamente dicho, sino que no les permitía poder realizar esa independencia que tanto anhelaban las autoridades de turno. Cuando aquí se menciona el sistema impositivo federal, se hace hincapié en que precisamente en esa parte de la época o del tiempo o de la historia, hablábamos de Centroamérica como una república federal. En consecuencia, todas las leyes que se emitieron en ese momento tenían ese carácter especialmente federal porque regían en todas las repúblicas de Centroamérica y en algunos meses, especialmente de 1821 a 1823, se incluía también dentro de ese concepto de sistema federal a lo que es en México porque fuimos anexados durante un lapso de más o menos año y medio, 2 años, a lo que es el gobierno mexicano y por eso era que también en ese momento pues, podríamos hablar de una sola república federal desde México hasta Costa Rica. Había escasez de ingresos en su momento y desde esta época, en 1820 para hasta la actualidad, esa escasez de ingresos lo que ha llevado a la práctica todos los gobiernos de turno precisamente es a los préstamos forzosos a particulares y a entidades internacionales. Hoy en día esas entidades internacionales se componen especialmente por organismos auspiciados por la Organización de Naciones Unidas. Entiéndase Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los demás estados a través de sus organismos o agencias de cooperación. Lo que se volvió común y al día de hoy igualmente pues sigue vigente en el sentido de acudir a estas instituciones para solventar las situaciones que el gobierno de turno requiera para sufragar esos gastos y las necesidades de la sociedad guatemalteca. Luego de pasar un poco, una década más o menos,
de un Estado federal nos trasladamos a un gobierno ya de carácter liberal con la elección de Mariano Gálvez, quien trató de implementar un programa de reformas con miras al desarrollo económico y social. Promovió medidas que no fueron bien recibidas por las élites y grupos conservadores, como la expropiación de bienes eclesiásticos, exclaustración de órdenes religiosas y abolición del diezmo. Si ustedes analizan detenidamente la historia de Guatemala, como les he indicado en la clase anterior, especialmente en la historia de los tributos, se van a dar cuenta que en muchas aristas o en muchas esferas de la vida cotidiana se entrelazan y en algunos momentos se puede hasta llegar a confundir cuando uno está hablando específica, de un tema específico, perdón, como puede ser lo religioso, lo social o político, porque deveníamos de un sistema donde la iglesia tenía prácticamente el monopolio tanto de la regulación o de la legislación como de los ingresos de los particulares y de esa dirección política y social sobre la población. Y con este primer gobierno de corte liberal se ven los primeros indicios de lo que un gobierno quiso realizar sobre lo que vimos en clases pasadas, hablando de temas políticos o de las finanzas desde la perspectiva de las teorías políticas, en cuanto a esa separación de poderes que hoy en día ustedes ya conocen, y separar precisamente no solo o dividir los poderes de un gobierno, de un Estado, sino que separarlos de las otras autoridades. Y ese es el inicio precisamente de esa distinción que se pueden hacer de sistemas o cuando se hablan de normas, normas jurídicas, normas sociales, normas políticas, normas religiosas o normas morales, para ir separando no solo las normas, sino también las autoridades y en consecuencias las instituciones que van rigiendo cada una de esas épocas en la sociedad guatemalteca. Entre las medidas económicas que implementó Mariano Gálvez se encuentran el incentivo de cultivo de la grana o cochinilla y del café, la construcción de caminos o la mejora de las existentes y la colonización por medio de la inmigración. El café en ese momento se inició a expandir en Guatemala e igualmente ciertos territorios, especialmente pues, de la región norte que estaban inhabitados. El gobierno de Mariano Gálvez empezó a dar financiamientos y colaboraciones con otras instituciones para que tanto la población guatemalteca como extranjeros pudieran venir y explotar esas tierras vírgenes que hasta ese momento pues eran inexplorables para cualquier persona, y con esa cosecha de café, posteriormente se dio auge a la exportación y en consecuencia se inició a cambiar ese modelo económico que se traía en Guatemala de únicamente la agricultura para consumo local, y se habla de procesos de industrialización ya de la economía a través de las exportaciones. Durante el gobierno de Mariano Gálvez se tomaron varias medidas para fortalecer la hacienda pública del Estado. Los ingresos por concepto de alcabala, tabaco, aguardiente y chicha eran los más importantes, aunque el contrabando tenía un impacto negativo en las rentas. Aquí ustedes pueden ver también otra figura de, especialmente hablando de derecho tributario penal o derecho penal propiamente, que desde 1800, o sea, desde que inició la República, ya hablamos de contrabando, o sea, de formas o de actividades ilícitas, como lo vamos a ver en otro de los temas, que hoy en día se denominan técnicamente como evasión o elusión fiscal, es decir, el origen. Lo pueden encontrar ustedes desde la época de la colonización en años, como lo coloco en esa diapositiva, más o menos estamos hablando de 1830 a la fecha. Ustedes van a encontrar precisamente ya indicios de lo que es la figura que hoy conocemos como defraudación o contrabando, ya sea tributario o aduanero.
Y desde esta fecha también se puede encontrar el antecedente de lo que es el papel sellado, que no inició como lo conocemos ahora, el papel sellado y especial para protocolos, sino únicamente el papel sellado de manera genérica, a través del cual pues se cancelaban ciertos tributos por las actividades que se documentaban en este tipo. Otra medida de Mariano Gálvez fue el reglamento para la administración de las rentas del Estado, que introdujo una tasa del 4% en las ventas y trueques de todos los frutos y efectos que se comerciaran en territorio, con ciertas excepciones o beneficios para una parte siempre de esas actividades económicas que se desarrollaban. Luego nos trasladamos a una década posterior con la caída del gobierno de Mariano Gálvez, en la cual se promulgó la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. Estamos hablando todavía de 1839. Esta declaración se encontraron los elementos fundamentales del conservadurismo que imperó en los siguientes 30 años. Las obligaciones de los ciudadanos respecto a los impuestos se definieron así. Todos igualmente están obligados a contribuir para los gastos públicos, más las contribuciones deben ser generales y calculadas de modo que cada cual concurra al sostén de la administración según su respectiva posibilidad. Es decir, si ustedes analizan los postulados económicos, especialmente de la escuela inglesa, el aporte de la escuela sueca y las otras escuelas que se han dado a lo largo de la historia, si ustedes analizan y entrelazan, aunque no se utilizan las mismas palabras o los mismos conceptos, ya esta definición contiene ciertos elementos de lo que hoy en día ustedes definen o todos definimos como derecho tributario, podemos definir como impuestos o como tributos, y contiene los principios que nos rigen actualmente en materia tanto penal como tributaria, especialmente con el famoso principio de legalidad. Este es el origen que ustedes van a encontrar sobre, especialmente sobre lo que regula el artículo 239 de la Constitución Política, sobre la potestad que tiene el Congreso para crear tributos con las bases de recaudación que regula el artículo 239 de la Constitución Política. Luego, ya en 1850, pues se inicia la transición a la economía cafetalera, lo que posteriormente dio origen a ese proceso de industrialización, de pasar de la agronomía a un proceso exportador. Durante los 2 años que estuvo Miguel García Granados en la presidencia, se tomaron diversas medidas específicamente de carácter tributario. En primer lugar, se puso fin al monopolio privado de aguardientes y se establecieron cuotas mensuales sobre la destilación y la venta de aguardiente y chicha. Se crearon impuestos por derechos de exportación y se grabaron ciertos productos que se exportaban en ese momento eran los de mayor auge: café, cochinilla y añil. Se crearon o modificaron algunos tributos, entre ellos la alcabala, y se decretó el impuesto denominado contribución urbana, que estableció un gravamen del 5% sobre la renta que anualmente produjeran o pudieran producir las casas, tiendas o almacenes situados dentro de un poblado, el primer impuesto directo establecido en muchos años. Y este también es el antecedente a lo que ahora conocemos como impuesto sobre la renta. Posteriormente también, durante todos los años de García Granados, van a encontrar ustedes también el antecedente histórico sobre la consolidación de impuestos o aranceles que se aplicaban a los procesos de importación, especialmente de bebidas alcohólicas, y en ese momento se gravó también las exportaciones por la importancia económica que producían esa actividad económica. Luego de
Nos trasladamos, perdón, al periodo de Justo Rufino Barrios, ya desde finales o las últimas décadas del siglo XVIII, mantuvo la estructura de García Granados con la tendencia a aumentar la recaudación proveniente especialmente de bebidas alcohólicas y de las importaciones. Rufino Barrios introdujo algunos impuestos directos y la acción más efectiva para aumentar la recaudación resultó ser el aumento de los derechos de importación. Aumentó los impuestos aplicados a exportaciones, mientras que las bebidas alcohólicas igualmente tuvieron una tendencia de crecimiento. Y la primera ley de carácter tributaria que en ese momento se denominaba fiscal, precisamente la van a encontrar ustedes durante el periodo del gobierno del general Justo Rufino Barrios, 1873 a 1885, se creó el primer Código Fiscal de Guatemala a través del decreto número 263. Si ustedes consiguen este decreto, van a ver que todavía hay algunos resabios o algunas instituciones que siguen vigente al día de hoy. Pero lo importante como dato histórico y dato legal es precisamente esa creación del primer Código Fiscal de Guatemala en 1881. Luego nos trasladamos al gobierno de Manuel Lisandro Varías con una nueva crisis fiscal. La importancia de impuestos aplicados a las exportaciones fue mayor y probablemente fue el gobierno con la política tributaria menos débil de todo el siglo XIX. Reina Barrios implementó una política fiscal vulnerable y de corto plazo, concentrándose en reformas a ese código fiscal. En 1894 decretó la Ley de Contribuciones, que reformó algunas leyes contenidas en el primer Código Fiscal de 1881. Gobiernos de corte liberal tomaron medidas para estimular y proteger la industria nacional con la denominada protección arancelaria e incentivos fiscales. Igualmente, si ustedes analizan toda esa historia de incentivos fiscales o exoneraciones que en algún momento se dan, los antecedentes específicos en Guatemala los van a encontrar durante este siglo, inicios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, como leyes específicas en materia fiscal, se lo denominaba en ese tiempo, ahora se conoce como materia o derecho tributario. Luego ya nos trasladamos a inicios del siglo XIX con el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que heredó la crisis fiscal y una inflación que hubo en su momento. Ya estamos hablando también a nivel mundial de inicios o con la Primera Guerra Mundial. Una de sus primeras medidas tributarias fue aumentar los derechos de importación. Este aumento regía para todas las mercancías sin ningún tipo de distinción. En 1899 se grabaron con derechos de exportación 4 artículos. Banano, que en ese momento ya iniciaba con el auge y a competir con el café, como uno de los productos de mayor importancia económica en Guatemala. De 1930 a 1943, es decir, sobre la primera crisis económica a nivel mundial que abarcó Guatemala, hasta 1943, que ya estamos hablando el auge de la Segunda Guerra Mundial, se inició de manera muy gradual un proceso de diversificación de la base impositiva en la medida que comenzaron a aplicarse otros impuestos adicionales a los que ya grababan importaciones y bebidas alcohólicas y exportaciones, que eran los tres rubros, pero llamémoslos principales, con los cuales generaba ingresos el gobierno de turno. Ello incidió en un crecimiento moderado de impuestos al timbre y impuestos selectivos, incluyendo el aplicado al tabaco y los que grabaron combustibles y circulación de vehículos. Y esto precisamente por la incidencia que tuvo esa crisis económica a nivel mundial por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el auge que tuvo el proceso de transformación de una agricultura nacional o urbana de consumo propio hacia ese proceso ya industrial
especialmente con el café y con el banano. Y ya nos trasladamos a lo que se denomina periodo contemporáneo, que estamos hablando de 1944, el periodo de la Revolución, hasta 2006, y se toma como base o punto de partida inicial la Segunda Guerra Mundial y el 2006, porque abarca los cambios en materia política, económica y fiscal que hubieron en Guatemala y que sentaron las bases de lo que hoy ustedes también conocen como el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria. En marzo del 45 entró en vigencia la Constitución, se dio posesión en la presidencia a Juan José Arevalo Bermejo, y la economía guatemalteca a mediados del siglo XX era relativamente simple y estaba compuesta por tres sectores: producción de alimentos, materias primas para el consumo y los cultivos de exportación con una incipiente industria. El sistema tributario de la década revolucionaria heredó del régimen anterior todos los defectos posibles. La administración tributaria era deficiente, costos de recaudación altos y lentitud en los trámites que facilitaba la evasión fiscal. El aumento tributario de mayor importancia durante este periodo revolucionario resultó del incremento del impuesto aplicable al café durante el gobierno de Arévalo en 1950. Luego nos trasladamos a la administración de Castillo Armas, inicios de la década de los 50. Se redujeron o suprimieron impuestos y se acordó un impuesto extraordinario que contribuyó a una mejora transitoria, no sostenible, de las finanzas públicas. Luego de Castillo Armas nos trasladamos al periodo de Llegoras Fuentes, que llevó a su fin el largo proceso para llevar a cabo una reforma tributaria, que básicamente consistió en la introducción del impuesto sobre la renta. El Ejecutivo planteó al Congreso una propuesta de ley del impuesto sobre la renta que debió ser finalmente retirada ante la ofensiva del CACIF, de la prensa y de los congresistas. Estos factores, aunados a la inestable situación política, postergaron la discusión del proyecto de ley. Y para inicios de la década de los 60, Llegoras envió una nueva versión del proyecto de ley al Congreso de la República que contenía el impuesto sobre la renta con las modificaciones aprobadas previamente tanto por el CACIF como por el Congreso y la prensa. Finalmente, esta versión de ley se aprobó, dando vida al decreto 1559, que fue promulgado por el legislativo en noviembre del 62, con vigencia desde el año 63. Igualmente, ya como impuesto sobre la renta, como lo conocemos actualmente, es el antecedente directo que se tiene desde la década de los 60. Igual con este proceso de industrialización de la economía, aparte de los cambios específicamente en materia tributaria, se dio o se readecuó ese deseo que tenían los gobiernos de turno de unir a Centroamérica, lo que dio auge a una nueva política de integración con las repúblicas de Centroamérica, y se creó nuevamente ese mercado común centroamericano, o se retomó esa visión que se tuvo de unir o se tiene de unir a Centroamérica a través del mercado común centroamericano. La industrialización y la diversificación agrícola también tuvieron auge bajo esa política fiscal de protección a la industria nacional. ¿Y por qué se dio esa protección a la industria nacional? Porque la élite guatemalteca era y sigue siendo la dueña de los principales productos de exportación. En su momento, o cuando hablamos de la década de los 60, estamos hablando especialmente del café y del banano para el caso de Guatemala. Los cambios legislativos que tuvieron un impacto importante sobre la recaudación tributaria fueron la liberalización del comercio intracentroamericano, el que ya no se aplicó aranceles, y los incentivos fiscales a la industria y a la producción agrícola y pecuaria, consistentes en exenciones y exoneraciones más amplias que en el pasado. Otros cambios de la política fiscal, como el impuesto sobre la renta aplicable a las personas, seriamente erosionado por exenciones,
y un arancel externo común de carácter centroamericano tuvieron un impacto bastante menor a la recaudación. Si ustedes analizan en materia tributaria, desde la perspectiva constitucional van a encontrar en los artículos, si mal no recuerdo, 149, 150, 151 y no me recuerdo cuáles otros, precisamente ese deseo y esa distinción que se realiza específicamente para que los gobiernos de turno se vean en alguna manera con ese deber o con esa obligación de realizar esa integración centroamericana. Y el mercado común centroamericano, aparte de verlo desde la perspectiva económica, también incide en lo que es esa distinción tradicional del derecho que nos han enseñado siempre. Cuando hablo de esa distinción del derecho, me refiero a esa famosa pirámide que nos enseñan sobre las diferentes normas o la jerarquía de normas que existen a nivel internacional, entiéndase, normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias, normas individuales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudien o profundicen el derecho tributario, especialmente se van a dar cuenta que se rompe esa tradición jerárquica de leyes derivado precisamente de esos artículos que les acabo de mencionar, si mal no recuerdo específicamente el artículo 150 y otros que se refieren a las funciones tanto del organismo ejecutivo, especialmente a través del presidente, los ministros que lo acompañan en su gabinete económico y las funciones específicas que regula la Constitución al Congreso de la República, principalmente en el artículo 239 constitucional, porque cuando se crea este mercado común centroamericano con la venia de todos los países, esa potestad tributaria o ese principio de legalidad se transfiere hacia esas instituciones que crearon en el mercado común centroamericano y especialmente en la creación de normas de carácter jurídico que tienen incidencia no solo en lo político, sino en lo económico y en lo tributario, a través precisamente de creación de normas de carácter regional que tienen incidencia y es todavía tema de debate cuál es la jerarquía de esas normas sobre el derecho interno guatemalteco. Luego nos trasladamos a la Constitución de 1965 con la restauración de un régimen más representativo y el gobierno procede a reformar el impuesto sobre la renta con el decreto ley número 229. El único cambio en la legislación tributaria que tuvo cierto impacto fue el aumento de los impuestos sobre el consumo de derivados del petróleo, que se reflejó en un aumento de los impuestos selectivos en general. En 1966 llega a la presidencia Julio César Méndez Montenegro y la reforma tributaria encontró una tenaz oposición del sector privado y de la prensa. La carga tributaria se mantuvo casi constante, pasando del 7.7% en 1966 al 7.8% en 1970. Esta carga tributaria se mantuvo durante varias décadas del siglo pasado, o antepasado, mejor dicho. El efecto negativo de la liberalización del comercio intracentroamericano y de los incentivos sobre la recaudación de aranceles aplicables a la importación se continuó manifestando, es decir, esos privilegios que tenían ciertos productos para ingresar a Guatemala erosionaban esa base fiscal que pretendían reformar con la creación o la imposición de nuevos tributos. La reducción de la recaudación obtenida de los impuestos tradicionales se interpretó como una crisis fiscal que afectó con similares grados de intensidad a todos los países de Centroamérica. Para el conjunto de países centroamericanos se concibió entonces el Protocolo de San José, que introdujo sobretasas a los aranceles de importación. Este Protocolo de San José de 1968, como les indiqué, es uno de los ejemplos que ustedes pueden encontrar, que puede ser objeto incluso de análisis o de investigaciones, incluidas trabajos de graduación, precisamente sobre esa distinción o esa diferenciación desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver sobre la
autoridad que tiene el Congreso de la República para crear, y especialmente en el ámbito de impuestos, decretar impuestos versus esas atribuciones que le trasladaron a través del presidente, de los presidentes de las repúblicas de Centroamérica, a ese Consejo de Ministros de Integración Económica, es decir, a todos los ministros de Centroamérica, reunidos en un consejo, precisamente para la creación, modificación o extinción de impuestos para el comercio internacional. En otras palabras, la creación de impuestos al comercio internacional, sean importaciones o exportaciones, no recae en el Congreso, sino que recae en este Consejo de Ministros de Integración Económica derivado de ese traslado de potestades que se le realizó por los presidentes de la República. Luego nos trasladamos al periodo de Arana Osorio también, que planteó una modificación de aranceles de exportación como única salida a esa crisis económica que se vivió en su momento. Consistía en aumentar con carácter progresivo los derechos de exportación correspondientes café, algodón, azúcar, carnes y mariscos. Se inició una nueva batalla en la que industriales y agricultores, especialmente cafetaleros, lograron impedir la aprobación del decreto original, consiguiendo rebajas significativas en las franjas libres de aranceles. Desde el año 79 al 81 figuraron como los años más violentos de Guatemala y la carga tributaria aumentó transitoriamente y luego se desplomó. Luego ya nos trasladamos a lo que se pudiera decir, pues, o la vigencia que tenemos de la actual constitución política, iniciando con 1983, en la cual se reformó tributariamente la legislación, se creó un nuevo impuesto y aquí también ustedes van a encontrar el origen o el nacimiento de lo que hoy es el impuesto al valor agregado. La primera ley del impuesto al valor agregado en Guatemala se promulgó a través del decreto ley 7283. Mejía Víctores, luego del golpe militar y por la debacle económica y presiones del Fondo Monetario Internacional, planteó una nueva reforma tributaria en 1985. Emitió 4 decretos que provocaron el rechazo unánime del sector privado. Se derogaron estos decretos y resultó un nuevo paquete tributario que no alteró sustancialmente la débil y regresiva estructura tributaria del país. Ya con el primer gobierno civil, posterior a 1985 y la constitución que actualmente nos rige, nos trasladamos al periodo de Vinicio Cerezo Arévalo, quien trató de llevar a cabo otra reforma tributaria. En 1987 fue la primera en ser impugnada en la Corte de Constitucionalidad. El paquete tributario cobró vigencia de 1987. Y luego, ya en la década de 1991 o el quinquenio del 91 al 95, el sistema tributario fue bastante vulnerable a cambios en el entorno económico y político, especialmente a los denominados o a las negociaciones de los acuerdos de paz que se llevaron durante ese quinquenio, que tuvo incidencia precisamente por esa guerra que se vivió interna en Guatemala en el factor económico y político, para lo cual pues esa guerra y todos los antecedentes sociales que se manifestaron en Guatemala causó inestabilidad que se vio reflejada incluso en esas reformas tributarias que se plantearon en esos gobiernos del 91 al 95. Se crearon o se implementaron impuestos temporales y en 1995 se identifica como un nuevo hito que inauguró esa nueva etapa de cargas tributarias, todavía precarias, pero ya con cierta tendencia a subir. Es decir, aquí estamos hablando de un impuesto que rondaba el 5%, especialmente en el IVA, ya se empiezan a subir esos porcentajes sobre el IVA especialmente y el impuesto sobre la renta. En 1996 llega a la presidencia Álvaro Arzú y a finales del 97 emprendió una reforma tributaria, que además esta reforma obedecía no solo a sus políticas fiscales o económicas, sino también al compromiso que había adquirido el gobierno o el Estado de Guatemala con el Fondo Monetario Internacional de elevar la carga tributaria al 8.5% sobre el Producto Interno Bruto.
Ese paquete tributario fue rechazado también por el CACIF, especialmente el YUSI, que en su versión original pues, no tuvo o no nació a la vida jurídica. Cuando entró en vigencia hubo protestas por lo que fue derogada y se emitió un nuevo decreto en marzo de 1998. Igualmente, en febrero de 1998 se aprobó la ley de la creación que crea la Superintendencia de Administración Tributaria y se inició un proceso de negociación respecto a la temática fiscal. Por último, con la historia, pues durante el gobierno de Alfonso Portillo se firmó un pacto fiscal. En el 2000 se realizaron reformas fiscales, la segunda en el año 2001, que incrementó la tasa del IVA del 10 al 12%. Es decir, esa tasa que ustedes conocen, que todos pagamos actualmente del 12%, encuentra su nacimiento y su norma jurídica inicial en el año 2001. En 2004, con Óscar Berchel en la presidencia de la República, se recurren o se realizan nuevas reformas tributarias que modificaron el impuesto sobre la renta y se introdujo un nuevo gravamen temporal. Del 96 al 2003, la carga tributaria se incrementó y a partir del 2004 se redujo levemente porque ya no se gravaron o no se crearon nuevos impuestos temporales como venía siendo la política de los gobiernos anteriores. En 2006 se alcanzó una carga tributaria del 11.8% y ese periodo continuó consolidándose el IVA como la fuente de ingresos más importantes. Se fortaleció la administración tributaria con la aprobación de la ley anti-evasión. Por medio del sistema de retenciones se fortaleció la recaudación del IVA e indirectamente del impuesto sobre la renta. Actualmente, la administración tributaria, pues, con el auge de la tecnología, igualmente se ha ido modificando no solo la ley orgánica, los reglamentos, sino la forma de realizar ese proceso que ellos llevan a cabo día a día, especialmente con la fiscalización, los cuales incluso pues año con año se han ido creando nuevas leyes e incluso estamos hablando de reciente creación, un nuevo régimen denominado pues de régimen agropecuario nuevamente y otros aranceles que se vienen a unir a ese conjunto de disposiciones o de tributos que ustedes en el curso, especialmente de Derecho Tributario, tendrán que profundizar e incluirlo también como parte de sus estudios. Por el momento no hay que profundizar en esos tributos en este curso porque estamos hablando de derecho financiero, solo se tiene como una generalidad esa parte de la historia de los antecedentes como parte del programa y a partir del siguiente tema ya vamos a empezar también a hablar un poco sobre los tributos propiamente dichos. ¿Alguna pregunta por el momento? De mi parte está todo claro, licenciado. No, Nick. No, para respetar también lo que les había dicho, solo quise terminar ahorita, por eso me pasé 10 minutos. Ya el siguiente tema, vamos a hablar, lo vamos a ver mañana, lo que ya son los tributos y si realizaron una de las tareas que le dejé sobre esa pregunta si era sinónimo derecho fiscal especialmente y derecho tributario. Mañana lo vamos a explicar para que ustedes vayan comprendiendo y la importancia que tiene la historia. Datos importantes que ustedes tienen que saber sí o sí de memoria son precisamente estas fechas que les acabo de dar. Cuando se creó el primer código fiscal en Guatemala, cuando se promulgó la primera ley del IVA, cuando se creó especialmente la Superintendencia de Administración Tributaria, porque son datos históricos que les van a servir no solo para este curso, sino también para otros cursos y especialmente para sus privados. Entonces, esas fechas sí son importantes que ustedes las memoricen y las recuerden. ¿Cómo les está yendo con las preguntas que les he dejado?
Bien, Lick. Pues, Bien, Lick. Sí, sí, bastante bien. bastante Por lo bien. menos ya nos va dando una idea de, así como usted nos explicó, que más o menos cómo podría venir el examen y las preguntas, pues están así como que bien concretas. Que así venga todo el examen, Lick, porfa. Por dos. En la primera mal, dice alguien ahí. En la Sí, en la segunda primera le nos bien. fue mal. No, que aprendíamos, Lick. Miren, como les dije, a mí me gusta dar clase porque uno aprende. Aquí todos estamos para aprender, pero repito, yo sé que ustedes ahorita tienen la presión que por ser el curso de vacaciones ya es la última oportunidad, pero quítense esa presión, quítense ese estrés, lean tranquilos, estudien, analicen, especialmente de derecho no se memoriza, sino que se analiza, se interpreta y se comprende. Y así a ustedes se les va a facilitar. Pero si ustedes tienen esa presión, yo sé que uno se atormenta y va a ser más difícil. Las preguntas, como cualquier otro examen, como cualquier otro curso, son básicas, no solo para derecho financiero. Ustedes tienen que saber lo mínimo, lo elemental, lo básico de cualquier área del derecho. Y esa es la forma que trato de, así está el programa también del curso de Derecho Fiscal o Derecho Financiero, perdón, de abarcar esas generalidades para que ustedes lo comprendan. Y mañana voy a explicar, espero que hayan investigado un poquito para que cada uno de ustedes comprenda si hay o no diferencias o por qué esas diferencias que en algún momento se dieron o se dan sobre esos conceptos. Cuando se los explique mañana, eso les va a servir también a ustedes para decir, bueno, por eso es que es importante analizar cada una de las instituciones para que no nos confundamos de alguna manera sobre los conceptos que estamos viendo: derecho fiscal, derecho financiero, derecho presupuestario, derecho de la hacienda pública. Aquí alguien me da una pregunta. En la primera, tengo duda con el fundamento constitucional del régimen financiero. Según leí, la Constitución decía que era el 118, pero la tuve mala. No, por eso les digo, lean, para el que me hizo esa pregunta, lea lo que en la Constitución tiene como régimen económico y como régimen financiero. Por eso es que les hice esas preguntas también, que en algún momento pueden ser capciosas. Se las realicé no para que ustedes analicen, y como les digo, cuando uno lee muchas veces da por sentada o que uno sabe ciertas cosas. Pero ese es un ejemplo de esa pregunta que se las coloqué de esa manera porque se van a la lectura rápida y está el artículo. Lean y se van a dar cuenta en ese artículo 118, si mal no recuerdo, no tengo la Constitución de mano, pero el 118 creo que habla del régimen económico y la pregunta era sobre el régimen financiero. Y por eso repito los conceptos. Diferenciar conceptos. Cuando me refiero a conceptos, pueden tomarlo como palabras, como figuras jurídicas. No es lo mismo hablar de derecho financiero que hablar de derecho económico. Bueno, dice en el 237 tiene de subtítulo el régimen financiero. Creo que es el 237. No me recuerdo el artículo, pero precisamente en los acápites de algunos artículos, pero especialmente en los títulos de cada capítulo de la Constitución está precisamente régimen económico, creo que es el 118, y posteriormente, no me recuerdo si es el 237, pero donde dice régimen financiero, ahí van a encontrar ustedes el artículo a continuación de ese título, que es el que rige, valga la redundancia, si es el 237, porque el 239 habla del principio de legalidad. ¿Alguna otra pregunta? No. Consejo también, lean despacio cada pregunta. ¿Sí, Marvin? Disculpe, entonces,
de lo que acaba de darnos el contenido, estudiamos y nos memorizamos las fechas importantes, ¿verdad? Sí, eso le va a servir no solo para ahorita. Gracias, Lick. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Si no, igual, como les digo, ya están programadas para que se publiquen a partir de las 7:30 las comprobaciones hasta el día viernes. Y así lo vamos a ir trabajando la otra semana. También les voy a dejar otras hojas de ejercicio para que les sirvan a ustedes como repaso. Cualquier duda, quedo a la orden. Si ya no hay más preguntas, ya Cindy nos hizo favor de subir el link para que llenen la asistencia. Y si no, pues doy por finalizada la sesión. Espero que haya quedado todo claro. Si no, igualmente estoy para servirles mañana. Pueden tener ya o formularme ustedes las dudas que tengan y vamos a tratar de resolverlas de la mejor manera. Si no hay, Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. entonces, buenas noches y nos vemos mañana, primero Dios. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche.